Buenos días, nosotros vamos a presentar el caso número 7, que mi grupo comprende a Camila Ruiz, Denina Minao, y quienes presentan Bastián Contreras, Karina Sangüesa y Yesley Ortiz. Número 7. El caso clínico comienza con un tecnólogo médico que llega a su turno encargado del laboratorio, en donde se encuentra que existen dos tubos, ambos tomados en ERTA, en el cual se trata de una muestra de LSR que proviene de la unidad del paciente crítico. Esta muestra se encontraba con una orden pendiente en donde se buscan los antecedentes del paciente, el cual se encarga que tiene cefalia, vómitos, temperatura axilar de 39,8 grados Celsius, leve obnubilación, rigidez de nuca y edema de papila incipiente sin signos focales. También se encuentra que 10 días antes el paciente había acudido a su CEFAM de la localidad por un cuadro de tos seca, dolor de garganta y fiebre. Igualmente, el paciente vive en un sector rural y se encarga de la ganadería como lácteos y quesos. De la misma muestra encontrada, se esperan 2 horas a que llegue la orden pendiente para realizarle los exámenes, en el cual en macroscópico el LCR se encontraba turbio, microbiológico la tinción de Gram no reveló microorganismos, igual que se sembró en paz y en agar chocolate, el cual a las 24 horas y a 35 grados Celsius de incubación no hubo crecimiento bacteriano. En biología molecular el panel viral dio negativo. En citoquímica las proteínas eran de 90 miligramos decilitros, glucosa de 39 miligramos decilitros. En el análisis microscópicos arrojó leucocitos 504 células por ml y 84 mononucleares. Con esto se inició un tratamiento de ceftriaxona con vancomicina. Luego, a las 48 horas, el paciente evolucionó con agravamiento, por lo cual se solicitó otro LCR, el cual también se encontraba turbio. La tinción ahora sí reveló bacilograms positivos. El PAS del cultivo de la primera muestra mostró un crecimiento a las 48 horas con colonias blanquecinas y de patrón beta hemolítico. Y el examen de citoquímica con proteínas de 103 miligramos decilitro, glucosa de 30 miligramos decilitro y leucocitos 830 células por ml en el recuento. Esta muestra, que corresponde al líquido cefalorraquídeo, es extraída por un médico cirujano, que corresponde a una punción entre las vértebras L3 y L4 por goteo. Se recolectan 4 tubos que deben ser estéril, de tapa hermética, idealmente de plástico, en donde se separan en 4 tubos, que el primero es para examen de química y serología, el segundo para pruebas microbiológicas, un tercero para estudios moleculares y un cuarto tubo para un recuento de células sanguíneas. Se puede obtener hasta 20 ml en condiciones normales, ya que el volumen depende mucho de la presión del paciente. Hay personas que son hipertensas y en ellas se puede extraer un volumen menor, que puede ser hasta 12 ml. Condiciones de conservación y transporte de muestra. En cuanto al transporte, una vez extraída la muestra, esta debe llegar rápidamente al laboratorio, idealmente en menos de 15 minutos. Y en cuanto a su conservación, si la muestra no puede ser analizada rápidamente, se debe hacer lo siguiente. Para muestras con exámenes químicos y citológicos, estas muestras se deben congelar. Y para exámenes microbiológicos, las muestras se deben mantener a 35 o 37 grados Celsius en una estufa. Lo idealmente es nunca congelar. En el examen de líquido cefalorraquídeo realizamos un examen macroscópico donde evaluamos el aspecto y el color. Normalmente el líquido cefalorraquídeo es de aspecto claro y de color transparente. Idealmente realizamos un examen químico en donde evaluamos principalmente albúmina, proteínas totales, glucosa y lactato. En cuanto al examen microscópico, hacemos un recuento celular en donde contamos leucocitos y eritrocitos y hacemos una búsqueda de microorganismos. Igualmente, realizamos un recuento diferencial en cámara de Neubauer, en donde contamos linfocitos, monocitos, neutrófilos, entre otros. Los valores de referencia del recuento celular, en donde se destaca que en recién nacido hay más monocitos y en adultos más linfocitos. Lo normal sería encontrar como examen físico la muestra que sea transparente, un examen citoquímico de unas
que tenga proteína entre 15 a 60 miligramos por decilitro, y en el examen microscópico que hayan leucocitos entre 0 a 5 células por ml. Pero como resultado de la muestra número 1, al ser una muestra que no fue tomada en el tubo correspondiente, no se conservó en las condiciones que debía ser conservada, las condiciones óptimas, no se informa y por eso se pide una segunda muestra, la cual esta segunda muestra sí fue tomada en las condiciones óptimas y en los tubos que correspondía. Y al hacerle el examen físico se ve que que es turbio, se encuentran proteínas elevadas. En el examen microscópico también se encuentran leucocitos muy elevados, una leucocitosis, y al hacer el examen microbiológico se encuentran Bacillus gram positivos. Al tener Bacillus gram positivo en Gram, crecimiento en agar sangre, nosotros sospechamos de Listeria monocytogenes, que es la causa más frecuente de meningitis bacteriana en pacientes con neuroinfección. Y en Chile se utiliza el agar sangre para aislar esta bacteria. En las muestras pueden haber errores. Se puede presentar un falso positivo, un falso negativo, cuando se demora el procesamiento de la muestra, cuando hay error en incubación de los cultivos, y la toma de muestra es antes de los pic febriles. Como también pueden haber falsos negativos o falsos positivos cuando hay interferentes en mediciones ópticas, como lo es la turbidez de la muestra. En cuanto a las fases del procesamiento analítico, tenemos que estas se dividen en 3, en preanalítica, analítica y posanalítica. En la preanalítica tenemos la solicitud de la muestra, la obtención de la muestra de sangre o otro tipo de muestra, colección de muestra, almacenamiento y transporte de esta, criterios de aceptación y rechazo y procesamiento de la muestra. En la fase analítica tenemos el control de instrumentos y equipos, sistema de gestión de calidad y análisis de muestras con variabilidad de mediciones. Y en la posanalítica tenemos revisión de informes de resultados, almacenamiento de muestras y confidencialidad de la información. Y por último, eliminación de muestras biológicas. Variables o errores en el procesamiento de las muestras en el laboratorio. En la fase preanalítica tenemos errores en la orden médica, que idealmente esta debe ser legible, un exceso de tiempo en el procesamiento de la muestra que sea mayor a 2 horas, la mala colección de tubos o la mala elección de tubos de muestra y las pocas muestras que llegan al laboratorio. En la parte analítica tenemos que la tinción de Gram no revela microorganismos, esto ya sea por mal manejo de muestra o por errores del operador. Variabilidad en los exámenes químicos y citológicos, esto puede ser por exceso de tiempo en llegar a la muestra al laboratorio. Y el tiempo de incubación de placas de cultivo en LSR, que esto principalmente es por error del operador. En la fase posanalítica tenemos que la entrega de informes médicos sin evaluar la concordancia de los resultados con el examen físico que se realizó al paciente. No preocuparse de la gestión de calidad de los resultados, ya que esto engloba ya tanto los errores de las fases preanalíticas como analíticas que repercuten en los errores de resultados en la entrega de informes. Las acciones o medidas que debemos tomar para evitar errores en el laboratorio. Entre estas tenemos establecer protocolos para las muestras de urgencia, definir los tiempos de recogida de muestras y llegada al laboratorio, actualización constante de los procesos y de gestión de calidad, revisión de reactivos y muestras control idealmente diariamente o semanalmente y las calibraciones constantes de los equipos de medición. El plan de mejora. El plan de mejora se basó en manuales como son el del Laboratorio de Linares, Curicó y de Rancagua, en donde se sacaron varias ideas, en donde la solicitud de examen, por ejemplo, se requiere siempre tener el nombre, el RUN, edad y sexo del paciente, la procedencia de la muestra, el profesional solicitante y si es muestra bacteriológica, indicar el tipo y el origen de la muestra y también señalar el tipo de examen que se requiere.
Por ejemplo, si son exámenes de rutina, examen de urgencia, exámenes de tuberculosis, examen de serología de sífilis, examen de Chagas, examen de VIH y así. Luego viene el proceso que es el recepción de muestra, en donde tiene que haber un proceso que es el requisito de solicitud de examen, en donde se verifica la concordancia de la solicitud del examen con la muestra y la etiqueta. Y también se señalan las condiciones de la muestra, que no tenga causales de rechazo, y si es así que tenga causales de rechazo, que se devuelva al servicio solicitante con una orden pendiente. Luego de eso, toda esta información se ingresa al sistema informático, en donde se va a generar una etiqueta con el personal de secretaría, y luego estas muestras que ya son previamente etiquetadas pasan a lo que es el transporte y el procesamiento analítico. Y también se encontró en algunos apartados, como cuando son muestras de urgencia, que el personal solamente del cuarto turno debe procesar estas muestras. Y como acciones a realizar que nosotros queremos agregar que se pueden realizar, serían como dejar de procesar muestras cuando se vaya a hacer el cambio de turno y empezar a priorizar ellas. Es decir, cuando queden 10 minutos, 5 minutos, y uno tiene que empezar a priorizar lo que serían las muestras de urgencias para dejárselas al compañero listo y así no tardar el procedimiento. Luego viene a realizar el cierre de turno, que es comunicarle al compañero qué cosas quedaron pendientes o que se hubieron errores. Y luego viene la bitácora, en donde se deja todo por escrito si hubieron problemas, órdenes pendientes. En cuanto a la clasificación de los criterios de rechazo de la muestra, estas pueden ser por 4 cosas. En cuanto a la solicitud, esta puede ser por errores en los datos del paciente o datos incompletos ya sea del paciente o del médico, discordancia de los datos y el rótulo de la muestra, datos ilegibles. En cuanto a la muestra, tenemos muestra mal rotulada, muestra hemolizada, esto es porque en algunas mediciones la hemólisis es un interferente. Etiqueta defectuosa, esto es importante en los centros médicos. Ahora se leen códigos de barra, entonces si viene una muestra con la etiqueta defectuosa dificulta el ingreso del paciente a los datos del paciente al laboratorio. En cuanto al transporte, sin cadena de frío o fuera del horario de urgencia o sin cadenas de temperatura, esto va a depender de qué muestra estamos hablando, porque cada muestra tiene un transporte a temperaturas diferentes. En cuanto a la seguridad y el material, tenemos muestras derramadas y solicitud contaminada que van de la mano, material no estéril y material vencido. Es necesario tener establecidos los protocolos dentro del laboratorio que permitan evitar la mayor cantidad de errores en las distintas áreas de ya sea en la etapa preanalítica, analítica y posanalítica. De esta manera poder entregar resultados confiables tanto para los exámenes de rutina como para las muestras de urgencias. Mapa conceptual del caso clínico número 7. Tenemos como los antecedentes del paciente, el cual presentaba cefalias, vómitos, fiebre, la obnubilación, rigidez de nuca, edema de papila incipiente sin signos focales, por lo cual aquí había una muestra de líquido cefalorraquídeo, la cual se procesó y se tuvo que esperar la orden pendiente 2 horas para que ésta fuera procesada, arrojando los siguientes datos para que luego se tratara con ceftriaxona y vancomicina. A las 48 horas luego el paciente evolucionó con agravamiento, por lo cual se solicitó otro LCR dando los siguientes resultados. Luego el PowerPoint se enfoca en la toma de muestras, la conservación y el análisis, en donde se enfoca en toma de muestras y la recolección de esta, en qué tubos tienen que ser, en qué zona, cómo se hace. Luego se trata del transporte y la conservación de este líquido cefalorraquídeo, el cómo tiene que ser almacenado y en qué medidas. Luego los exámenes que se realizan, como son el macroscópico, el recuento microscópico y citoquímico y microbiológico. Luego están los valores de referencia y la sospecha clínica que se le asocia al caso. Luego están los protocolos y acciones de mejora, en donde se enfoca en las acciones que hacen que ocurran errores en los resultados. Luego vienen acciones o medidas para evitar estos errores, que fueron las planteadas junto con un plan de mejora. Luego están los criterios de rechazo para lo que son las muestras. Y se finaliza con la preanalítica, analítica y posanalítica, enfocándose en lo que se vio en el caso,
y explicando igualmente qué es preanalítica, analítica y postanalítica.